Bien amigos, me encuentro con Rodomiro Ortiz, biólogo con una maestría de mejoramiento genético de plantas y estadística de la Universidad Agraria La Molina, PhD en fitomejoramiento y genética vegetal de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, biólogo con una maestría de mejoramiento genético de plantas y estadística de la Universidad Agraria La Molina, repito, ha asistido a los seminarios de agronegocios del Harvard Business School y un programa de prácticas internacionales en derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, con una amplia experiencia laboral. Muy buenas noches, Rodomiro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de Hora 8. Bueno, hace poco hubo un evento denominado Biotecnología Moderna, Oportunidades y Beneficios. Lo primero que te quería preguntar es, brevemente, ¿qué cosa es la biotecnología? La biotecnología es el uso de cualquier proceso biológico de organismos vivos para desarrollar productos, ¿no? Un ejemplo clásico podría ser la insulina, que se usa ampliamente para combatir la diabetes, es producida por medios biotecnológicos, ¿no? Es un producto desarrollado por organismos vivos, ¿no? De acuerdo. Por decirte, definitivamente una de las aplicaciones más concretas y más populares, por llamarlo de alguna manera, son los transgénicos. En este momento, ¿se podría decir? No, yo diría que, por ejemplo, en la comida diaria, productos biotecnológicos antiguos que datan de varios miles de años, está el yogurt. El yogur. Porque se utilizan unas cepas que le permiten desarrollar lo que es el yogur. Las levaduras que se utilizan para producir cerveza. También. Quesos, exacto. Entonces, la biotecnología es antigua. El charqui. Eso no es tanto, porque ahí lo que se utiliza es la sal y el sol para que la carne no entra un organismo. No, al menos que haya alguna contaminación, sí, ¿no? Entonces yo diría esa sería una definición. Ahora, la biotecnología moderna incluye muchas aplicaciones que se derivan ya sea de la biología celular o de la biología molecular y con un buen entendimiento de la genética, ¿no? De acuerdo. Tenemos, por ejemplo, el cultivo de tejidos, que no tiene que ser transgénico, que se utiliza para multiplicación rápida de propágulos de papa, de plátano, de camote, por ejemplo, o se usa para preservar en los bancos de germoplasma, en tubos de prueba, ¿no?, la variación genética de un cultivo, o se puede utilizar la biología molecular, ¿no?, y se utiliza para hacer análisis genéticos, como por ejemplo estas famosas pruebas que usan ahora en los círculos forenses para determinar y descartar si puede ser un sospechoso asesino o estuvo en la escena del crimen, ¿no? Entonces esas son aplicaciones más de lo molecular. Lo transgénico es quizás lo más controversial, ¿no?, que ocupa el espacio periodístico estos días, especialmente aquí en el Perú, que es una de las aplicaciones que ha sido exitosa en los últimos 15 años con el crecimiento de los cultivos, primero en Estados Unidos y después en otros países del mundo, particularmente en países en vías de desarrollo y en especial en América del Sur, donde hoy se siembran cerca de 150 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, ¿no? Cerca de una treintena de países, y con un crecimiento anual de cerca del 10% en los últimos 4 o 5 años. Entonces eso es lo que ocupa la atención cuando se habla de biotecnología, pero el concepto de biotecnología es quizás como término nuevo, pero se ha utilizado por la humanidad por mucho tiempo, ¿no? Y algunas aplicaciones son parte cotidiana ya, tanto de la biotecnología más antigua como de la biotecnología más moderna. ¿¿Cómo contribuye la biotecnología, explícanos por favor, a conservar los recursos genéticos y preservar el medio ambiente? Ese sentido, como te decía, por ejemplo, por cultivo de tejidos tú puedes poner en tubos de prueba, ¿no?, partes de tejidos que se van a mantener en esos tubos de prueba y que se van a utilizar para regenerar plantas cuando sea necesario volverlas a tener en el campo. O puedes usar los marcadores moleculares para hacer una suerte de estudio de la diversidad genética, identificar si esa diversidad se está preservando, se está perdiendo y tomar acciones para subsanar. Eso es lo que hace, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa. El Centro Internacional de la Papa tiene un banco germoplasma in vitro de papa y de camote, y también de tubérculos y raíces andinas, y además de hacer la conservación, también investiga con los marcadores moleculares, que son pruebas de ADN, en las que, o sondas de ADN, en las que ellos son capaces de
determinar la diversidad que existe en estos cultivos, ¿no? Eso es lo que hacen. Hacer eso es sumamente caro. Los costos siguen bajando, ¿no? Pero no solamente lo hace el Centro Internacional de la Papa, lo hacen varias universidades. Por ejemplo, tenemos a la Universidad Cayetano Heredia con su laboratorio de genómica, que se dedica en estos momentos al secuenciamiento del genoma de la papa. Así como está secuenciado el genoma humano, está secuenciado de varias especies. Uno de estos cultivos es la papa, en los que participa Perú a través de este laboratorio y junto con el CIP en el trabajo de secuenciamiento del genoma de la papa. Ahora, con la cantidad, digamos, de productos oriundos que tenemos en el Perú, me imagino que hacer un seguimiento similar al que está haciendo la Universidad Cayetano Heredia o el Centro Internacional de la Papa significaría pues un enorme esfuerzo económico para un país como el nuestro. Pero si uno se da cuenta, si no hay inversión en la innovación, los países no son capaces de desarrollarse, ¿no? De acuerdo. Uno se ubica en la historia de la humanidad y países como Estados Unidos en plena Gran Depresión jamás descuidó sus inversiones en la innovación, porque ellos sabían que para salir inclusive de la Gran Depresión tenía que ser la innovación la que iba a ayudar a salir. Entonces lo que yo creo que al Perú le falta no es tanto la biodiversidad o la riqueza de los recursos naturales, sino una política de Estado que permita desarrollar importantes inversiones en ciencia y tecnología, que permita desarrollar recursos humanos, tener la infraestructura y los equipos necesarios para poder desarrollar alternativas empresariales con la participación de la comunidad para beneficio de todos los peruanos, ¿no? De acuerdo. Ahora, digamos, otra de las metas, digamos, de la biotecnología o de los logros que podría reportarnos, la biotecnología sería responder a las exigencias sociales, ¿no? Como por ejemplo pues la necesidad de alimentarse, la necesidad de tener trabajo, que podrían derivarse de la aplicación de la biotecnología, digamos, y siendo económicamente competitivos y rentables. Claro. Ahí lo que vendría a ser es, primero, el rendimiento de los cultivos es crucial, ¿no? Entonces lo podemos lograr por el mejoramiento genético, que el mejoramiento genético es convencional, basado en cruzamientos y selección, o puede ser asistido por estos marcadores moleculares, lo que acelera el proceso de selección y lo hace más objetivo, o ya viene ahí sí el uso de los cultivos transgénicos, que han demostrado que por su utilización se puede utilizar menos insumos, como son los pesticidas si se tiene resistencia a insectos, como son los herbicidas si se tiene tolerancia a los herbicidas, y que a veces se traduce, producto de tener estas ventajas, en no solamente la reducción del costo que beneficia al agricultor, sino también la posibilidad de tener un rendimiento estable, inclusive superior muchas veces, que abarata también el precio al final del alimento, ¿no? Si hemos estado siguiendo los precios de los alimentos los últimos 3-4 años, ha habido crisis, ¿no? Ya es la segunda crisis la que estamos viviendo. La primera fue a finales del 2007-2008, donde los precios internacionales se dispararon porque bajaron los stocks de trigo y arroz en algunas partes, particularmente de Asia, lo que generó un encarecimiento del precio de los productos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde la biotecnología moderna puede contribuir en el aspecto social y económico, ¿no? Por aumentar los rendimientos. Y el ejemplo más grande, no de biotecnología, sino de lo que ha sido el fitomejoramiento, es lo que se llamó la Revolución Verde, ¿no? Que en los años 60, cuando se pronosticaban que iba a haber hambrunas en Asia del Sur, particularmente en India y Pakistán, vinieron los famosos trigos de México y los arroces de las Filipinas, ¿no? Y cambiaron de una situación de escasez en una situación donde tenían que construir aceleradamente silos para poder guardar el grano que se cosechaba de los campos de agricultores producto de estas grandes que tenía una altísima productividad. Muchos dicen, y por eso le llaman la Revolución Verde, que fue acuñado por el administrador de la ayuda norteamericana para el desarrollo de USAID, ¿no? Justamente para decir, ¿no? Esta revolución está parando la posibilidad de un estallido social en Asia del Sur, que en ese momento de la Guerra Fría era muy crítica, ¿no? Eso justamente es reconocido mundialmente con el premio Nobel de la Paz a Norman Borlaug, el inspirador de la Revolución Verde, como mejorador de trigo, ¿no? En 1970, ¿no? Y es donde hace su famoso discurso, donde él dice, ¿no? Que no se construye la paz en estómagos vacíos. De acuerdo. Y digamos, hay experiencias interesantísimas con relación al trigo, ya lo has mencionado, al maíz, a la soya. He visto por ahí en los reportes de ustedes, hasta la papaya, por ahí he visto. Claro. Pero digamos,
Y a lo que quería referirme yo ya al caso del Perú, digamos, y en cuanto al uso de transgénicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no sería mejor, digamos, en el caso de nuestro país, promover con más entusiasmo, vamos a decir, el cultivo masivo de cereales andinos, que digamos que tienen pues unos volúmenes de producción insignificantes, intrascendentes en comparación con lo que exportamos de trigo, maíz, avena y qué sé yo, que pretender introducir la soya, el maíz, el trigo eventualmente transgénico? Antes de promover la producción hay que ver si hay mercado, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que solamente se siembren 30.000 o un poco más de hectáreas de quinoa es porque ese mercado está cubierto con esa producción. Cada vez que hay mayor demanda, hay más agricultores interesados en seguir produciendo. Pero si hubiese el mercado, que parece ser que es cuestión de políticas de Estado, básicamente. Obviamente, o sea, ahí habría que tener políticas de Estado que incentivasen al que se consuma más ese tipo de productos. Ahora, ahí viene la ecuación, ¿no? ¿Cuántos de estos cultivos, o sea, producen lo suficiente? La quinoa estamos hablando de quizás 1 tonelada, un poco más de 1 tonelada por hectárea. Un maíz, ya estamos hablando en la sierra del Perú, comparando en la sierra, ¿no? Ya estamos hablando de 1,5 toneladas, ¿no? Y vamos a ver si a la gente le gusta consumir más quinoa o le gusta consumir más choclo. Entonces, y la papa es ya otro cultivo que es muy importante en la dieta. Me hacen señas, vamos a unos cortecitos comerciales, por favor, y regresamos. Ya. Bien amigos, continuamos con Rodomiro Ortiz, biólogo con una maestría de mejoramiento genético de plantas y estadística en la Universidad Nacional Agraria La Molina y PhD en fitomejoramiento y genética vegetal de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Y yo quiero decir más del PowerPoint que nos enviaron para informarnos un poco de lo que hacen. El Perú no es un país agrobiotecnológico, ¿no es cierto? No somos un país agrobiotecnológico todavía. Algún día lo seremos y sería bueno que lo seamos. Y quiero decir que cuando hablamos de biotecnología no estamos hablando necesariamente de transgénicos, ¿no es cierto? Digamos, el tema de los transgénicos es una parte de la biotecnología, y que me corrija Rodomiro si no estoy en lo cierto. No, está correcto. ¿No? Ahora, ¿cómo se puede determinar a través de la biotecnología, a través del uso de la biotecnología, los rendimientos por hectárea, por ejemplo, vamos a decir, no sé, de la uva para hacer pisco, que eso es lo que quisieran los peruanos, por ejemplo, de repente utilizando la biotecnología, no los transgénicos en este caso, poder obtener, digamos, eso me lo sugirieron en internos, mejores rendimientos de uva en algún valle peruano para poder producir más pisco? Claro, ese es un poco ya el estudio de la base genética, y eso es más genética que biotecnología, en donde sí se pueden utilizar aplicaciones de la biotecnología. Por ejemplo, con el secuenciamiento del genoma de la uva hay una serie de marcadores moleculares que son unas sondas de ADN que se van a poder utilizar para asociar la diversidad que se encuentra en estos viñedos, ¿no?, con unos marcadores que después el mejorador va a utilizar para seleccionar las mejores cepas, ¿no? Eso sí se puede utilizar. Hay una posibilidad de predecir, ¿no?, pero los mejoradores son muy conservadores, no les gusta hacer eso, sino básicamente dicen, sí, sabemos que este marcador está asociado con este gen o estos genes que promueven el rendimiento, y por consiguiente si seleccionamos a través de estos marcadores esos genes, esta planta que vamos a desarrollar va a ser más productiva. Eso digamos... Eso no es transgénico, eso es completamente convencional. No, así es biotecnología pura, digamos. Bueno, es biotecnología, una aplicación más de la biotecnología que se llama en estos días aplicaciones de la genómica. Ya. Porque es el estudio de los genomas. ¿Y alguien lo ha hecho en el Perú en alguna especie? En el Perú no se ha hecho mucho de este tipo de trabajos. Se han utilizado sí marcadores moleculares para analizar la diversidad. ¿Es costoso? Es relativamente costoso, cada vez los costos van reduciéndose en el mundo, incluyendo el Perú. Hay algo de trabajo realizado en el Perú por el Centro Internacional de la Papa, pero no necesariamente solo para el Perú, sino con su misión mundial para otros países también, ¿no? Entonces hay un poco de trabajos que sí se han hecho, pero no en gran escala, ¿no? El Perú, yo diría, no está a un nivel de desarrollo biotecnológico como el que tiene Brasil, mismo México, ¿no?, o Argentina, está en un segundo nivel, ¿no? Y quizás
peleando por no bajar al tercero, ¿no? Porque si lo dividimos entre los más avanzados, los intermedios y los menos avanzados, yo diría Perú está entre los intermedios, pero si no tomamos decisiones de política nacional para promover el uso de la biotecnología en el sector agropecuario y no necesariamente los transgénicos, nos vamos a quedar rezagados, ¿no? Eso no significa que no tengamos también que decidir qué hacer con los transgénicos. Yo creo que hay una serie de posibilidades que ofrece, como toda intervención. Oportunidades no son solamente beneficios, sino también riesgos. Hay que hacer los análisis respectivos y tomar las decisiones correspondientes. Yo, por lo que he visto a nivel mundial, hasta ahora hemos visto una serie de beneficios, tanto en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, que usan biotecnología, como países en vía de desarrollo. En el caso de nuestro continente tenemos el caso de Argentina, Brasil, o más recientemente, para la sorpresa de muchos, Bolivia, ¿no? El presidente Evo Morales, que tenía unas ideas muy peculiares hace pocos meses atrás acerca de la biotecnología, acaba de enviar un proyecto de ley al Parlamento boliviano para estimular el desarrollo del campo en Bolivia con intervenciones de biotecnología, incluyendo los transgénicos. Básicamente para soya, me imagino. Especialmente para soya, pero en base a la experiencia que tuvieron ellos en soya en Santa Cruz de la Sierra, quieren generalizarla por otros cultivos, porque ellos están, como yo creo todos los gobernantes, muy preocupados por los cambios que se va a generar con este calentamiento global, y están tomando las medidas. Rodomiro, pero digamos, en el caso de Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay también tengo entendido. Paraguay, Uruguay. Y Uruguay también, bueno, no sabía. Se trata pues de países que de repente tienen ventajas geográficas, competitivas, que les han permitido, digamos, sembrar con transgénicos grandes extensiones planas de territorio para soya, maíz, arroz, tengo entendido. Pero no sería el caso del Perú, o si vamos a agricultores pequeños, tomemos el caso del algodón en la India y en China. Son agricultores de 1 hectárea o menos que hoy día siembran algodón transgénico BT, particularmente por resistencia a insectos. Y estamos hablando de varios. Pero que son competitivos en la medida en que están insertos en una asociatividad o están. Normalmente tratan de organizarse entre ellos para poder justamente influir en el mercado. El hecho es bien sencillo. Hoy día Perú creo que está importando no algodón, está importando hilo de la India, ¿no? Ya. Y ese hilo es derivado de transgénicos. La pregunta, digamos, que te la tengo que hacer de todas maneras. ¿Tú estás de acuerdo con la moratoria que se ha hecho? No. No, o sea, primero que no se ha hecho, es una propuesta aprobada ya por el Congreso, que está pendiente de la aprobación por el Ejecutivo, de la promulgación por el Ejecutivo, como manda la Constitución. Yo espero de que antes de promulgarla el Ejecutivo estudie bien, y si encuentra razones suficientes para observarla, yo creo que sería lo ideal, porque no ha habido una buena discusión. Se toma una decisión que puede afectar varios terrenos. Uno, Perú es signatario del protocolo de Cartagena, que es ley supranacional en el país, que claramente establece que los casos de prohibición tienen que ser analizados individualmente, no puede haber una prohibición total y con base científica. La propuesta de ley que aprobó el Congreso no considera ese punto. Existen tratados de libre comercio. Habría que ver si eso no afecta a los tratados de libre comercio. La Organización Mundial del Comercio ha fallado más de una vez en contra de la Comunidad Europea cuando ha tratado de establecer moratorias sin fundamento científico contra la comercialización de cultivos transgénicos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista legal tiene esos problemas. Lo segundo es, existe una serie de oportunidades que no podemos desperdiciar. El caso de la papaya, ¿no? Está afectada por un virus, que es el virus anillado de la papaya, y existe tecnología ya demostrada, como el caso de la papaya transgénica en Hawái, que salvó a la industria de la papaya en Hawái, un cultivo emblemático de la isla, ¿no? Y hoy día es una industria muy vibrante, ¿no? Que cuando cualquiera va a hacer turismo en Hawái, se toma pues un jugo de papaya o come papaya fresca y es transgénica, ¿no? De acuerdo. Y no solamente eso, porque lo transgénico no involucra que no se pueda seguir conservando lo orgánico. Ahora, dicho de paso, ¿la papaya es oriunda de América? Es un cultivo, sí, es un cultivo tropical. Tropical, oriundo de América, sí. Que después ha sido llevado a Hawái. Bueno, habría que en ese cultivo en particular no estoy muy, pero donde yo sé sí es un cultivo de esta. Ya. ¿Y qué opinas de las dudas, digamos, que hay sobre los efectos colaterales secundarios que podrían y que reconocen incluso muchos que son pro-transgénicos tener los transgénicos? Bueno, yo lo que te podría decir es que ha habido pronunciamientos oficiales de organismos de las Naciones Unidas, como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO,
que claramente dicen que con la evidencia actual no se tiene ningún reporte con evidencia científica que señala que los cultivos transgénicos tienen algún efecto nocivo para la salud o para el ambiente. Recientemente, y esto viene de Europa, es la autoridad que se encarga de regular los alimentos en Alemania, emitió un reporte en base a los estudios científicos disponibles y en base a una serie de metaanálisis determinan que la evidencia apunta inclusive que en el largo plazo no se debe presentar ningún problema, ¿no? Y eso es un país en donde los cultivos transgénicos no son bienvenidos, pero ellos hicieron el trabajo que se espera de científicos, ¿no? En base a la información que está a la mano, determinar de que no producían ningún problema y que posiblemente no lo hagan, ¿no? El hecho es bien sencillo. Si uno se pone a pensar en las industrias del tabaco, ¿cuántos juicios ha habido en Estados Unidos contra las tabacaleras, no solo de estados, sino de individuos? Hasta ahora no ha habido ningún juicio contra ninguna de las compañías que produce cultivos transgénicos por haber tenido un efecto en la salud humana, y eso yo creo que es una demostración después de 16 años de que los cultivos transgénicos hasta ahora han probado ser saludables e inocuos. Correcto. Tengo entendido, según el reporte que he leído, si es que he entendido bien, discúlpame, que el tiempo y el costo de obtener un transgénico es de aproximadamente 10 años. Bueno, en general una nueva variedad te demora por lo menos una década, ¿no? Lo que pasa es que con los transgénicos es la transferencia de un gen en particular que es el que va a hacer la diferencia, pero todo el proceso que sigue después es casi el mismo que el sistema convencional, que consiste en pruebas y pruebas, y en el caso de los transgénicos, como es tecnología que tiene que pasar por sistemas de regulación, tiene que pasar por pruebas de inocuidad alimentaria, ambiental, flujo de genes para evitar justamente potencial contaminación de la biodiversidad, así como alergenicidad. O sea, son una serie de pruebas detalladas. ¿Estamos en el Perú en capacidad de hacer un transgénico? Desde el punto de vista de trabajo en laboratorio, yo creo que sí se puede. El INIA ha estado trabajando, por ejemplo, en papaya transgénica. El Centro Internacional de la Papa anteriormente estuvo trabajando en papa transgénica, creo que ahora ya no lo realizan. Entonces, desde el punto de vista, lo único que se tiene que tener es un buen laboratorio que satisfaga los reglamentos de bioseguridad institucional y nacional en caso de que estos existan, y que justamente permita desarrollar con la seguridad necesaria el cultivo, ¿no? Y hacer las pruebas necesarias primero en el laboratorio, después en los invernaderos y finalmente en el campo. Ok, saliéndonos ahora sí del tema de los transgénicos y entrando a la biotecnología en general, retos para el futuro que podría darnos la biotecnología. Anticiparnos al cambio climático, te pediría que los vayas desarrollando, uso eficiente de la biodiversidad, atender las tendencias de consumo de la humanidad, ¿no es cierto? Y bueno, y el cuarto, uso potencial de cultivos transgénicos, lo ponen como un cuarto, digamos, ahí. Mira, el primero es el cambio climático, ya está pasando, ¿no? Yo creo que ya nadie duda que existe el cambio climático. ¿Qué va a traer el cambio climático particularmente para este país? Problemas de escasez de agua, el recurso hídrico va a ser, y el segundo va a ser las temperaturas. Entonces, lo que hay que es adaptar cultivos, ¿no? Y para eso es el mejoramiento genético en general, con la ayuda de la biotecnología, sea la genómica o sea la transgénica, la que va a permitir desarrollar nuevos cultivares que van a ser usados por los agricultores. El segundo lugar es, no podemos olvidar que la población sigue aumentando, ¿no? Perú sigue creciendo año a año en población, entonces hay más bocas que alimentar. Por otro lado, el nivel adquisitivo te genera un consumidor que no solamente consume más, sino que trata de ser más selectivo en lo que consume. Eso te obliga a desarrollar cultivos que se adecúen a esa demanda, ¿no? Y ahí es donde la biotecnología nuevamente puede estar con las técnicas que te explicaba de la genómica o de las en el análisis y en la selección que puede desarrollar esos cultivos, ¿no? Desde el punto de vista ya de las necesidades individuales, va a haber un desarrollo más de la bioeconomía, ¿no? Hacia eso estamos, y ahí es donde la biotecnología, tanto con la genómica como con los cultivos transgénicos, puede contribuir. Al final dejamos lo transgénico, pero lo transgénico es una arma más dentro de las varias que existen para resolver la incesante demanda no solamente de alimentos, sino también de bioenergía, de fibras, ¿no?
de ornamentales, porque no solamente cuando tú comienzas a incrementar tus ingresos quieres comer, quieres tener comodidades, sino también quieres disfrutar, ¿no? Y hay gente que le gusta distintos colores y eso también puede ser realizado con cultivos transgénicos y otros, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Rodomiro Ortiz, por tu participación. Esperemos gracias por la tenerte en invitación. otra oportunidad. El tiempo nos ha ganado. De repente podríamos conversar en otra oportunidad sobre su aplicación, por ejemplo, en bioenergía, ¿no? O sea, debe haber una serie de cultivos susceptibles de ser convertidos en transgénicos, como por ejemplo el piñón, de repente, que están planteando su siembra en terrenos seriazos y deforestados, y podría ser interesante conversar de eso. Muchas gracias. Gracias. Regresamos con el doctor Armando Tauro, de la Universidad del Pacífico.